Una radio para la gente. Ventana Pública. La radio social de México. Hola, yo soy Miriam Cruz y te invito a que nos asomemos a esta ventana pública desde mi programa Hablemos de Realidades. Todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro de la Radio Social de México requiere un espacio desde donde se abordan los temas públicos de lo nacional a lo local. Acompáñame a través del sitio www.ventanapublica.com.mx. Te espero. Muy buenas noches, amigos, amigas de Ventana Pública. Ya estamos aquí en Hablemos de Realidades. Me da gusto que estén atentos. Viva la comunidad facebookera. Gracias por estar ahí ya asomándose a la ventana y esperando esta transmisión que hemos logrado llevar a cabo desde hace ya varias semanas. Hemos decidido dedicar un tiempo a la elección del Estado de México, dada la complejidad de lo que representa este proceso electoral, por supuesto, dada la efervescencia que hay en las redes sociales también con este tema, y me acompañan esta noche, como lo han hecho desde hace varias semanas a la fecha, si no mal recuerdo, tres semanas, nuestros amigos que voy a mencionar de derecha a izquierda, empezando por Pati Ruiz Anchondo, que está con nosotros, representante de Morena. Bienvenida, Pati, ¿cómo estás? Muchas gracias, Miriam. Gracias, buenas noches. Gracias por estar otra vez aquí. Buenas noches a todos. Está aquí con nosotros Frankie, Luis Antonio García Frankie, sí, del PRD. Bienvenido. Gracias. Acá andamos gracias a los compañeros y a construir un espacio de diálogo. Muy bien, muchas gracias, Frankie. También está Marlon Berlanga del lado izquierdo. ¿Cómo estás, Marlon? Muy bien, Miriam. Hoy ¿cómo te asumes en esta mesa para que no tenga yo que andar diciendo lo que no sé? Pues no estoy afiliado ni a Morena ni al PRD. Ok, muy bien. Mi tradición histórica ha sido perredista, de izquierda. Pero Frankie va a usar sus artimañas verbales para acusarme de que soy de Morena y que represento una voz de Morena, no. Okay. Ya ves que allá ya ven el futuro, ¿no? Entonces, parte de lo que confirma el dicho. ¿Te digo? Muy bien, bueno, si les parece bien, vamos a dar inicio, no sin antes señalar que hay mucha gente atenta en las redes sociales de lo que se platica aquí, que hay mucha gente que espera mucho de este espacio, y me lo han reiterado en varias ocasiones en el sentido de que la información que se está dando desde aquí pues va a repercutir en muchos sentidos respecto de las decisiones que van a tomar, y a mí me da mucho gusto que nos escuchen y que se formen opiniones a partir de lo que platicamos acá. Vamos a iniciar esta charla que más bien va a ser un debate, entiendo, natural entre los diferentes. Eso no implica de ninguna manera que tengamos que generar malestares. En otros programas me han dicho que se llenen susceptibilidades. Yo lo que quiero decir es que aquí ha habido charlas dentro del marco del respeto, de la pluralidad, de la tolerancia, y que lo que buscamos, por supuesto, es aportar. Por lo tanto, bueno, yo les pido a quienes nos van a seguir en esta transmisión, y saludo, por supuesto, a quienes se están conectando ya a través del sitio www.ventanapublica.com.mx. Celebro que nos escuchen y celebro que nos hagan llegar sus comentarios para que nuestra invitada y nuestros invitados sepan qué es lo que la gente opina de lo que estamos platicando en esta mesa. Pasaron 8 días desde la última charla. Interesantísimo lo que ha pasado en 8 días. Yo no quiero adelantar nada, más bien quisiera que ustedes, empezando, si me permiten, del lado derecho, nos dijeran qué es lo que ha pasado en esta semana en relación a su candidato. Y por supuesto, Marlon al final nos comente, y no digo al final del programa, sino más bien al final del primer bloque, qué sería lo que él está observando en relación al crecimiento, decrecimiento, errores, aciertos de lo que estamos viviendo en las campañas en el Estado de México.
Si les parece, entonces empezamos con Pati Ruiz, después sigue Frankie. Pues mira, nosotros estamos muy optimistas en Morena, muy, muy optimistas, porque hemos tenido pues un engrosamiento, digamos, de nuestras filas, importante. Ha habido declaraciones, por ejemplo, como Movimiento Ciudadano, que se suman a la candidatura de Delfina. Está también Isidro Pastor, que es un dirigente priista de toda la vida y que pretendió ser candidato independiente, pero que le negaron esa posibilidad y tras analizar las cosas decidió darle todos sus votos, el voto útil, llamar al voto útil por Delfina, ¿no? Y eso pues es importante porque de alguna manera va creando certidumbre entre las gentes que tienen indefinición o tienen algunas dudas por la situación que se vive en el Estado de México. Y pues estamos muy optimistas porque realmente nos está yendo bastante bien y pues esperamos ganar con un margen muy alto. Las encuestas que tenemos nosotros nos dan una ventaja pues amplia y creo yo que, y también estamos haciendo el cálculo que del 17% de los indecisos, un buen porcentaje va a ser voto para Morena, por lo que pues tendríamos, digamos, en el sentido de la intención de voto, Morena va muy arriba. Vamos muy arriba y tenemos que trabajar mucho para contar con la suficiente estructura para hacer valer nuestro triunfo. Algunos expertos en materia electoral nos han dicho que cuando hay baja votación, el PRI tiene muchas posibilidades de ganar. Y según también algunos cálculos, vamos a tener casi el 60% de votación. Entonces, si la votación, las personas expertas nos han comentado que si es del 50%, es probable que el PRI pueda ganar, que le alcance su operación política, pero ya con un 60% ya el PRI no tiene esperanzas de ganar, ¿no? Entonces, creo yo que es la oportunidad histórica de empezar a transformar el país de fondo. Y me parece muy alentador que sea Morena la que encabece esta preferencia y que sea pues el primer gran paso de la izquierda para conquistar la presidencia en el 2018. Muy bien, Pati. ¿Esa sería tu opinión inicial? Esa es mi opinión. Muy bien, sigue Frankie, exactamente en el tiempo establecido. Yo considero, primero, saludo a mis compañeros de mesa, a ti, Miriam, que ha habido una incapacidad de lograr lo que hoy debiera ser ya un triunfo contundente, sin riesgo, sin objetable, de las izquierdas en el Estado de México. Creo yo que si las izquierdas hubiéramos caminado juntas en el Estado de México, hoy no tendríamos la menor duda de que el triunfo estaría en este bloque, en el bloque de las izquierdas. Por desgracia, la división del voto de las izquierdas nos puede llevar a escenarios que hemos conocido. Yo recuerdo alguna ocasión que Luis Walton, con el apoyo de un sector del partido, se postuló por Acapulco, el PRD postula a otra candidata, y entre el PRD y Movimiento Ciudadano, sumados eran el 60% de los votos, y el PRI gana, me parece que con el 31%, un rollo así. Siendo casi la mitad de lo que las izquierdas juntas podían representar, nos ganan cuando nos dividimos.
Lo primero que yo expreso en esta mesa es que espero que esa no sea la experiencia de la que tengamos que platicar aquí después del 5 de junio. Yo creo y estoy convencido de que el mejor candidato en esta campaña ha sido Juan Cepeda. Creo y estoy convencido de que tiene un crecimiento fundamental y que puede ganar. Pero evidentemente si no ganara Juan, prefiero 1000 veces que gane Delfina que gane el PRI. Ojalá tuviéramos que venir a esta mesa cualquiera de nosotros a reconocer que ganó alguno de los dos candidatos de las izquierdas. Y ojalá no tengamos que venir a esta mesa a decir que ganó el PRI porque fuimos incapaces de ser solidarios, de ser unitarios y de construir un proceso de acuerdo, ¿no? Hoy Aristegui le hace una entrevista muy buena a René Bejarano, donde hace una reflexión sobre el 2000 y con eso concluyo, diciendo que Andrés, sin la declinación de Marcelo, hubiera perdido, la jefatura de gobierno le hubiera ganado Krill. Evidentemente los hubieras no existen, pero la situación seguramente sería muy distinta en todo el país. Y ese proceso unitario se logró mediante operación política, que en este caso no ha existido. Muy bien, Frankie. Gracias. La postura de Marlon. Fíjate, miren, amigos, yo creo que nos enfrentamos no solamente con una elección fundamental para la transformación de nuestro país, de la democracia en nuestro país, sino con la verdadera imagen que vamos a dejar los partidos de izquierda o la gente de izquierda frente a la sociedad. Y a mí me preocupa mucho que parece ser que nadie se hace responsable de lo que sucede, ¿no? Pegamos, unos, otros pegan a los diferentes candidatos, a los diferentes partidos, y no asumen la responsabilidad social que tenemos en estos momentos para sacar el PRI del gobierno. Parece que nos divertimos ganando guerritas entre nosotros mismos y no fortalecemos y apuntalamos algo que nos debe a todos concurrir, que es más democracia, justicia, dignidad, mejores salarios para la gente, seguridad para la gente, etcétera, etcétera. Estamos viéndonos si tenemos historias pasadas que nos avergüencen o no nos avergüencen. Estamos tratando de hacer alianzas con los enemigos en lugar de hacerlas con los amigos, ¿no? Con los que siempre hemos sido amigos, y que al final de cuentas la gente dice, ¿qué tipo de izquierda existe en el país? ¿Sirve o no sirve este tipo de izquierda? Cualquiera, PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena. ¿Servimos o no servimos a la sociedad? ¿Y cómo le vamos a servir a la sociedad si no podemos nosotros ser mínimamente maduros y aceptar que existen instrumentos de medición que nos permiten y nos van a permitir en algún momento definir cuál es el candidato que puede ganar? No, tal vez, si tú quieres, la discusión de quién es mejor candidato y por qué, es una discusión que nos lleva a largos análisis. Subjetividad. Pero los análisis, los instrumentos de medición electoral, a pesar de que tengan grandes defectos, sí nos dicen la posibilidad de quién va a ganar y quién no, quién puede competir y quién no puede competir contra el PRI. Y además, la falta de humildad o de dirección de parte de los partidos políticos que tienen en sus manos las candidaturas de Delfina y de Juan, no operan o no generan condiciones para mejores diálogos, mejores acuerdos y mejores conducciones de campaña. Yo me quedo en esta parte de reflexión. Yo no tengo tantas certezas. Yo tengo mucho más dudas. Quisiera manejarme con dudas de qué hacer. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros como políticos de izquierda a una sociedad que nos exige y que necesita que seamos más maduros, más inteligentes y más comprometidos con la sociedad?
Gracias, Marlon. Precisamente en relación a lo que señalaba Marlon, nos hemos encontrado con muchísimas encuestas. Ya es la fiebre de la encuestitis. Resulta que unas dicen que todavía el PRI va a la cabeza con un amplio margen. Hay otras que no, que va Delfín a la cabeza. Y me encontré ayer, antier, no sé, uno de estos días, otra encuesta donde señalaría que Cepeda está en primer lugar y prácticamente empatado con la maestra Delfina, y que ya mandarían al tercer lugar a Del Mazo, y bueno, Josefina ya ni aparece, ¿no? Bueno, en el Financiero, el día de hoy aparece una encuesta donde Delfina ya superó, va a 34%. Hoy en el Financiero. Hoy en el Financiero. Ok. 34%. Josefina Vázquez Mota en el 29%. Juan Cepeda en el 19% y Del Mazo en el 13%. O sea, Del Mazo en cuarto lugar ya en el cayó. Financiero. Entonces, bueno, sí es verdad que hay un vértigo por las encuestas, pero lo que nos acerca al optimismo pues también es el trabajo cotidiano, ¿no? O sea, yo tengo una visión pues muy cercana porque he estado trabajando en territorio muy difícil, porque trabajar casa por casa en el Estado de México no es un día de campo. Son asaltos a los brigadistas. Estamos en Valle de Catepec, que es una zona muy tremenda. Y en otra zona donde, bueno, pues era como un mito de que ahí no podíamos entrar porque era una zona, un fraccionamiento, no nos abrían las puertas. Llegamos, entramos y tenemos muchísima intención de voto. Impresionante. Y sí me he encontrado gente, pero en este recorrer, o sea que ya tenemos de 4 semanas en el Estado de México, he encontrado únicamente 2 personas que me han dicho que están en duda por quién van a votar. Si por Juan Cepeda o por Delfina Gómez, que todavía no lo deciden. 2 de cientos de personas que hemos visto. Esas 2 sí, o sea, francamente, abiertamente, o sea, porque son gente que milita en el PRD y con respeto platicamos y todo, y dijeron, todavía no decidimos, pero, o sea, nuestro voto va a ser para Juan o para Delfina, pero 2 personas. Igual, o sea, del PRI, sí hay gente que nos dice, no, nosotros vamos a votar por el PRI, en fin, muy poca gente. Del PAN también, y muy poca gente. Hay mucha gente que te dice, no, todavía no me defino, pero un buen número está con nosotros. Y de ese buen número que está con nosotros, la gran mayoría nos da sus datos, que eso ya te da una certidumbre de que van a votar. Ahora, lo que sí hay que contemplar es el operativo y la capacidad de movilización del PRI, que no está muerto, ni anda de parranda, está organizándose. Así es. Frankie, tema encuestas, ¿cómo ves tú? A ver, primero, nada más, 3 precisiones. Primero, es importante que procuremos hablarnos con la verdad. Pongo un ejemplo. El día de ayer o antier, no recuerdo, yo vi una foto y un reportaje aparentemente de la revista Proceso. Y lo reproduje en mi muro y lo mandé por WhatsApp. Me contestó un amigo que no era real. ¿Cómo La no era portada, habían hackeado. O sea, él te dijo que lo que habías publicado no era real. La portada no era la portada real de Proceso de esta semana. El reportaje no existía. Y entonces de inmediato absolutamente a todos los que se los mandé en menos de 15 minutos les dije es falso, no confirmé. Porque a mí me lo compartiste. En todos los lugares donde lo compartí lo desmentí. Es decir, en política te puedes equivocar, pero tienes que tener la honestidad para reconocer cuando te equivocas y no buscar confundir al electorado cuando te estás dando cuenta que hay un error. Luego por lo siguiente, ha habido más de 5 desmentidos. Movimiento Ciudadano no va con Morena. Hay una escisión de Movimiento Ciudadano
un bloque de compañeros de Movimiento Ciudadano. Militantes de Sí, Movimiento. bueno, es que es distinto decir... No sabía Perdón, esta del INDE. perdón, Pati. No conocía el del INDE, me estoy enterando por... Ok, te lo comento para tenerlo con claridad, porque Dante Delgado y la Dirección Nacional de Movimiento Ciudadano declararon que no van en eso. Entonces, para tener la claridad... ¿Cuándo es lo un bloque declararon, Frankie? de inmediato, el mismo día que salió la inmediatamente nota salieron. de los muchachos estos de Movimiento. O sea, es como si yo ahorita dijera voy con Delfina, pues no, el PRD no va con Delfina, soy yo, si quiero, ¿no? Entonces hay un bloque de militantes de Movimiento Ciudadano, como los hay del PRD, como los hay del PRI, como los hay de otros, que se acercan a un candidato o a otro, ¿no? Pero hay desmentidos de Movimiento Ciudadano. Segundo, No sabía yo eso. en la parte Ni yo, no nos estaba divertimos ganando guerritas, nada más también para precisarlo. El PRI, según todos los analistas políticos más serios, ya está en su piso, en su voto duro. Es lo que dicen la mayoría de los analistas serios. Entonces, si el PRI está en el piso de su voto duro, a ese voto duro difícilmente lo vas a voltear con análisis. Eso también te lo dice es casi duro. cualquier politólogo. Es un voto que ya va por el PRI. Sí. Y que le puedes decir, oye, roban, oye, aquí hay feminicidios, oye, esto, y van a votar ahí. Sí. Eso es lo que ha hecho que hoy la contienda esté muy polarizada entre el debate de quienes proponemos a Delfina y quienes proponemos a Cepeda como los actores de cambio. Porque algunos dicen, ¿por qué no atacas al PRI? Bueno, Josefina, para empezar, ya desapareció fuera de esta encuesta El Financiero, que yo no la vi, ya no tremenda. figura en ninguna otra, ¿no? Pero el PRI ya, si es cierto que está en su piso, les puede sacar OHLs, Casas Blancas, lo que quieras, y ese voto duro va a estar ahí. Lo que hay que definir es cuál es el voto que va a sacar al PRI. Entonces, ¿qué está haciendo Morena? Pues tratar de convencer a perredistas de que voten por la gente de Morena. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratar de convencer a gente que está con Delfina de que voten por nosotros. Pues Es es lógico. natural de uno y otro lado. O sea, es una contienda. No es Es que nos campaña. divirtamos ganando guerritas, se llama contienda electoral. Y por último, en 10 segundos de los instrumentos de medición, Sí. cuando las encuestas desde al menos 2012 a la fecha no ha habido una siquiera que se acerque a los resultados reales de la elección, para mí ninguna encuesta, la que subí yo al Facebook y la que han subido todos y todas, tienen el mismo nivel de credibilidad cero. Yo lo puse en mi publicación. Me dicen, oye, esa encuesta no me suena real. Le digo, a mí tampoco, como ninguna de las que han subido, nomás que todo el mundo le gusta subir aquellas donde va su caballo arriba, pues sumémonos a la moda. Pero yo desde un primer momento en ese programa he dicho, las encuestas no las pelemos, porque las encuestas desde 2012 ningún atinado. Termino diciendo, y lo demostré aquí, te lo enseñé, el New York Times, el día de la elección en Estados Unidos, en su primer portada, a las 7 de la mañana del día de la elección, decía que Hillary Clinton tenía 91% de probabilidades de ganar. O sea, 91%, no fue un errorcito. Y es el New York Times. Creerle al Financiero. SDP, que es Sendero del Peje, ha sido más tendencia. Así nació. Es el portal que siempre pone a Andrés como con 40 puntos arriba. Andrés en particular siempre lo pone con 40 puntos arriba. SDP en su última encuesta pone a Cepeda arriba de Delfina. SDP de Federico Arreola, la última encuesta de SDP, ¿no? Entonces, cuando Delfina iba arriba, los compañeros decían, esa encuesta es válida. Hoy que Juan Cepeda va arriba en la encuesta de SDP, lo están inflando, ¿no? Por eso yo digo, no pelemos las encuestas, debatamos qué candidato trae el mejor programa para el Estado de México. Gracias, Frankie. Marlon. Pues yo sí digo que son guerritas y además son guerritas muy inmaduras, porque al final de cuentas el electorado no es tonto y los militantes de uno o de otro partido están convencidos de su opción. Nosotros tenemos que demostrar que somos partidos serios y propuestas serias. El decir ternuritas y jugar a burlarse de un muchacho que pone un letrero y se fotografía y lo sube a Face y decir yo soy de Nesa y voy a votar por Delfina, y que eso se vuelva escarnio y análisis político, me parece de verdad muy bajo. Y hablo de bajezas. Y hablo de bajezas, no de estupidez, porque la estupidez es una cosa. El actuar en contra de la inteligencia de la gente es ser muy bajo.
tenemos que tener altura de miras y tenemos que demostrar a la sociedad que somos serios en lo que estamos proponiendo. Claro. Y además asumir nuestros errores a partir de nuestras propias falacias. Sí es verdad que Frankie reconoció que no era cierta la información que había publicado el Proceso, pero el fregadazo lo dio y se multiplicó, O sea, se multiplicó y ya nos hizo responsable Frankie de haber subido algo falso, aunque 20 o 30 lo multiplicaran por otro lado. Y pareció durante todo un día que efectivamente era verídica la información que sube Frankie. Y luego dice Frankie, no, sí, ninguna encuesta vale la pena. Y sube cualquier encuesta, por lo menos las de los periódicos conocidos y las que se dedican, y las empresas y las encuestadoras que se dedican realmente a eso y tienen un prestigio social y que tienen una responsabilidad social, pues podemos juzgarla en su momento si fueron válidos o no fueron válidas sus percepciones, pero ¿cómo vamos a hacer análisis de encuestas que ni siquiera existe la encuestadora y publicarla? O sea, esa es una irresponsabilidad. Sin fuente. Esa es una verdadera irresponsabilidad y es un juego de guerritas que la sociedad, el pueblo, la gente del Estado de México y de cualquier parte del país no se merece. Necesitamos más seriedad en esto. Ahora. Gracias, Marlon. Ok, por favor, por Frankie. alusiones nada más. Ajá. Primero, insisto, y aquí si hablamos con la verdad y somos honestos, los tres son testigos porque a los tres los etiqueté y se lo mandé. Tardé menos de 15 minutos en aclararlo. En cuanto me mandó un amigo, que digo su nombre, Daniel Rosenberg, me dice, esa no es la portada de Proceso de esta semana, me la mandó por PDF y me mandó el link de Proceso. En menos de 15 minutos lo aclaré. Es la primera vez que comparto una información que no verifico. Yo asumo mis errores y no se las cargo a otros. Pero simplemente la fuente de la que la tomé es una fuente que generalmente revisa de dónde sube la información. No voy a decir el nombre del camarada porque es quererle echar la culpa de mi error, pero era una fuente para mí seria y por eso lo reproduje. En menos de 15 minutos lo puse. En cada comentario que se hacía en la nota lo puse, y está Patricia de testiga, en cada comentario que se hacía en la nota ponía yo la aclaración. Pero ya lo hiciste. Y en todos los que, permíteme Marlon, todos los que lo compartieron desde mi perfil, que fueron 5 personas que compartieron la publicación, en el momento en que me aparecía que estaban compartiendo la publicación, yo ponía el desmentido abajo. Era absolutamente lo mejor o lo más que podía hacer, que es mucho más que lo que he visto de muchísimos compañeros, incluido tú, hermano, que de pronto reproducen información que no es real y jamás la desmienten. Dime una. Bueno, a ver, para que no se haga diálogo, ¿vas a tomar tu derecho de réplica? Es que vamos a ir con derecho a réplica y todo lo que tú quieras, pero hay que discutir seriamente. ¿Qué dices? Estamos en una contienda electoral. Pues quien hace contiendas electorales en ese nivel no aporta ni abona nada a la democracia. Estamos en un proceso electoral que puede transformar la vida del país y me dedico a subir encuestas falsas, me dedico a subir información falsa y me dedico constantemente a atacar al otro que puede ser en algún momento de la historia un aliado. Si no el otro como tal, como persona, sí todo un movimiento que viene tras de él y de mucha gente que cree que puede transformar el país sinceramente. Si no es con Andrés Manuel y si no es con Morena, existen muchos compañeros de Morena y existen muchos compañeros en todo el país que tienen simpatía por Andrés Manuel y cuando lo atacan y lo están viendo que hay enemigos con los irreconciliables. No es solamente si Andrés Manuel se muere, Si Morena desaparece. Si el PRD le pasa lo mismo, ¿quiénes quedamos? Pues quedamos los que hacemos política, que somos las personas, y entre las personas tenemos que generar puentes. Por eso, nada más insisto para que Pati o quien tenga la voz continúe. Por supuesto, yo. O nos volvemos responsables en este último tramo de la elección, o nos estamos haciendo el harakiri frente a la sociedad que exige una mejor izquierda. Mira, nosotros estamos muy ocupados organizándonos para la jornada del 4. Estamos ocupadísimos.
en todo lo que va a ser nuestra actuación para contener el fraude electoral. O sea, ya estamos al cuarto para las 12. Yo creo que a estas alturas es prácticamente imposible que haya una declinación por nadie. Incluso los que ya se plantearon aliados, como fueron el PRD y el PAN, no plantean ninguna declinación en este momento, nadie por nadie. O sea que me pareció una situación bastante, pues, anticlimática, ¿no? ¿Para qué plantear una alianza y luego decir en este momento no, sino para el 18? Pues realmente no le hicieron ningún favor a sus propios candidatos. O sea, en el caso del PAN y el PRD, me parece que darle tanta importancia, o sea, los debates o las guerritas que tenemos en el Facebook, es sobredimensionar el instrumento. O sea, si bien estoy de acuerdo que es un gran espacio para que entre amigos, compañeros, compartamos, debatamos, en fin, creo yo que al final del día en el 90% de los votantes no va a tener mayor importancia. O sea, salvo en el voto de los jóvenes, que pudiera ser donde tendríamos una mayor repercusión, no veo que los jóvenes estén totalmente volcados todavía hacia el tema electoral, y hay grandes esfuerzos para que mantenerlos en la ignorancia y fuera de la política. En todo caso, lo que podríamos estar ocasionando entre estos votantes jóvenes es una reacción contraria a la que quisiéramos nosotros generar, ¿no? Sí, los alejamos más. De que se interesen más en la política, los alejamos más. Entonces, yo creo que esta parte, este llamado que hace Marlon es bueno, en el sentido de que nos pongamos a trabajar para que tengamos una elección limpia, para que haya una elección democrática, que no haya violencia, porque cuando el dinosaurio ve que lo puedes acabar, pues te puede dar un coletazo. Todavía hay esa posibilidad, son demasiado poderosos, muy fuertes, y tenemos que ponernos a trabajar con el pueblo, que es el pueblo que va a votar contigo. O sea, la operación de la elección. Yo creo que en eso deberíamos estar todos ya, ¿no? A estas alturas. Porque yo no veo que haya la posibilidad de que haya una declinación de nadie por nadie. Ya no, ese tiempo ya pasó. Y con el anuncio del PRD que va con el PAN, pues más todavía ratifica mi creencia de que los acuerdos que tienen por el Pacto por México son muy profundos, están muy comprometidas las cúpulas. Es muy difícil que a nivel dirección de partidos se llegue a este acuerdo en este momento. Yo creo que podemos ir planteando este acuerdo para el 2018 y a partir, pues, de la medición de las fuerzas políticas de ahora del 4 de junio. Así va a ser y así se ha perfilado. Y como yo soy marxista, yo sí creo, o sea, que las condiciones están dadas para que haya un triunfo de la izquierda, en este caso representada por Morena. Y yo creo que eso va a ser un gran paso y va a ayudar a sanear las cosas en el país, para que se vaya decantando, que se vayan decantando las fuerzas y que se acabe el gatopardismo. O sea, que los que somos de izquierda estemos en la izquierda. Y los que son de la derecha, pues que estén en la derecha, pero no se vale estar con un pie en la derecha y otro pie en la izquierda. O sea, tenemos que decantar las fuerzas y darle mensajes claros a la ciudadanía. Muy bien, Pati, gracias. Sigues, Frankie. Nada más, primero, precisar, el PRD no va con el PAN, ¿eh? Hay una declaración imprudente, absurda, absolutamente fuera de lugar de Alejandra Barrales. Lo digo con toda la responsabilidad. Sí, nada más que tenemos una diferencia en el PRD. Yo entiendo que a lo mejor Pati considere que es distinto porque en Morena el presidente define la línea política del partido. En el PRD se discute democráticamente en consejos, Marlon, yo no en comité te interrumpí. Oye, Marlon, luego dices que no me queje de que son 2 contra 1. O sea, mira, le voy a dar, carnal, ahorita le hables a no, hermano, nada más con que no me interrumpas, con que tengas educación y no interrumpas es suficiente. Sí es educación. A ver, permíteme. Bueno, habla tú. Es debate. Habla tú. Es debate. Habla tú. Empiezas con una falsa Habla tú. discusión. Sí, hablo yo. Empiezas con un falso debate. Tú dices, es que en Morena Andrés Manuel determina todo.
Ok, dime si en el PRD hay procesos democráticos de discusión, análisis y definición de la política. Si tú agarras y me dices que en el PRD sí, te acepto que argumentes eso. No argumentemos falacias, argumentemos elementos que nos permitan entender la realidad. No argumentemos falacias. Di lo que tengas que decir, pero asume tus palabras. Ahora, ya te ojalá que logremos que los compañeros que los compañeros respeten el uso de la palabra. Cuando yo puse el ejemplo de Morena, yo no empecé citando a Morena. Yo empecé hablando de un error de Alejandra Barrales. Y los dos compañeros me interrumpieron diciendo que es la presidenta del partido. Pues de sí. nuevo me están interrumpiendo. Entonces yo digo, sí, nada más que en el PRD la presidenta no define todo. O sea, la presidenta Entonces no existe cuenta. un marco estatutario. En el PRD, la presidenta no tiene facultades, y tú has estado en la redacción del estatuto, Marlon, para asignar ese tipo de alianzas. Segundo, seguramente el Tribunal Electoral nos ordenará modificar la dirección de aquí a 2 o 3 meses. Eso es algo que va a pasar. Es decir, ni la presidenta tiene facultades para hacer una alianza con el PAN, ni ha habido consejo o congreso, que es quien pudiera facultar, el Congreso principalmente, según nuestros estatutos, no ha sido convocado. Alejandra Barrales no lo discutió en el Comité Ejecutivo Nacional. Más del 70% de los secretarios del CEN salieron a desmentir esa declaración y la obligaron a ella misma en menos de 2 horas a echarse para atrás, a ella misma. Y lo más probable es que para el 2018 Alejandra Barrales ni siquiera sea presidenta del partido, porque estatutariamente no puede llegar. Entonces, aunque tuviera facultades, no va a ser ella presidenta del partido. ¿Qué hicieron ella y Ricardo Anaya? Una declaración de buenas intenciones entre ellos, donde yo creo que en muy Ricardo mal Anaya momento. se comió a Alejandra. Ajá. Yo creo que Alejandra actuó con suma torpeza, seguramente, y eso lo supongo, no lo puedo afirmar, pero seguramente a Alejandra le vendieron la idea de que con eso fortalecía su candidatura a la jefatura de gobierno en un proceso de alianzas, y Alejandra se fue con la finta, porque además no considero que sea una compañera que tenga la experiencia partidaria para dirigir al partido. Entonces se fue con la finta. Tengo claro que no consultó a nadie, no consultó al CEN, no consultó a los equipos políticos, no consultó a nadie. Entonces es una declaración personal de ella, que sí es la presidenta del partido y que evidentemente nos pegó, pero no es una alianza PRD-PAN. Eso ella misma ya lo desmintió, y eso solo lo puede aprobar un congreso del partido. Es importante no confundir a la militancia. Nuestra presidencia puede hacer una burrada, sí, y es la presidenta, y obviamente nos va a pegar la burrada que haga, por supuesto, pero no es una alianza concretada entre el PRD y el PAN, porque ella no tiene ni facultades ni tenía el nivel de consenso para hacerlo. Fue una tontería de Alejandra Barrales, lo digo con todas sus letras, con toda su claridad, porque además estoy en un partido que, si bien tiene muchos vicios democráticos, no me va a llevar a la Comisión de Honor y Justicia por decir esto al aire. Si estuviera en otro partido, sí podría pasar, ¿no? Ok, gracias, Frankie. No, únicamente Vamos, cuando se violentan los estatutos. vamos, uno de los temas que fundamentalmente queríamos platicar hoy, justamente, y ustedes ya lo hicieron, y además bien, es sobre estos enfrentamientos permanentes en las redes sociales entre gente de izquierda. Unos diciéndole a los otros que ya declinen, unos descalificando a otro candidato u otra candidata con argumentos que no son realmente de fondo, que pudieran generar que la gente modificara su percepción. Pero si hay algo que nos tiene preocupados a quienes estamos permanentemente en las redes, es precisamente que pareciera que se pierde de vista que en este caso, y por ahí empezabas tú hoy, Frankie, no hay que vencer al lado de izquierda, sino más bien hay que vencer al PRI. Y yo sí tendría que reiterar que finalmente, si las izquierdas hacen un gran papel, pero no logran ganar el Estado de México, el PRI continuará haciendo de las suyas y no modificará en nada lo que vaya a pasar en 2018. Entonces sí es muy delicado, y yo sí aprovecho el momento para decirlo, porque es otra discusión que se trae también en las redes, ¿no? De gente que a lo mejor no está tan beligerante opinando sobre los candidatos, pero que sí está muy decepcionada por el asunto de las descalificaciones permanentes en que se han centrado
amarillos contra morenos, morenos contra amarillos, y bueno, de ahí nos salimos, ¿no? Y seguimos viendo que la elección está en puerta y que la maquinaria que trae el PRI, y que en muchos sentidos desestimamos cuando vemos estas encuestas donde dicen, no, pues el PRI ya es más, ya ni está, ¿no? Pues resulta que no es así. No es que el PRI haya desaparecido, ni va a desaparecer de la noche a la mañana. Ahí está. Y lo que sí es que se está despachando con la cuchara grande el PRI. Hay infinidad de dádivas que está repartiendo y desafortunadamente la pobreza tiene rostro y reacciona ante las dádivas, y desafortunadamente nos hemos llevado muchas lecciones en este sentido a lo largo de la historia de nuestro país, ¿no? Yo quisiera, si me lo permiten, también hablar de este tema que además estuvo tan presente, de una serie de declaraciones del ya declinen, si no declinan, entonces no vamos juntos en el 2018, y finalmente ayer se tuvieron 2 mítines, tanto del PRD como de Morena, allá en Ciudad Nezahualcóyotl, donde incluso el candidato del PRD, Juan Cepeda, pues dedicó todo su mensaje, pues prácticamente íntegro, a contestarle a Andrés Manuel López Obrador. Para decirle que no. Y la verdad es que a mucha gente nos quedó a deber Juan Cepeda lo que tendría que decir en términos de propuestas, porque lo que se centró fue a contestarle a Andrés Manuel, que por cierto no es candidato, la candidata es Delfina. Fue interesante ver eso. ¿Qué fue lo que ustedes, qué rescatan de esta serie de declaraciones y qué creen que le haya abonado tanto a un candidato como a la otra? A ver, empiezas tú, luego sigue allá. Cedo mi... Que empiece Pati. Para que no piensen que somos dos a uno. Que empiece Pati y luego sigue Frankie. Bueno, indudablemente Nezahualcóyotl es un municipio muy importante para la izquierda. O sea, ha sido gobernado con el voto de izquierda. No necesariamente ha tenido buenos gobernantes a veces, ¿no? Pero la gente ha confiado en la izquierda. Desde 1996 se votó primero en Ciudad Neza, o sea, el hartazgo de la gente, y tuvimos al primer presidente municipal por parte del PRD en el 96. Es importantísimo este nivel de conocimiento que tiene la gente en Ciudad Nezahualcóyotl y de compromiso con la izquierda. Quien crea que puede manejar a los ciudadanos como clientelas, quien crea que tiene la propiedad de un territorio, esta es mi casa, y además actitudes así como medio de pandilla, ¿no? O sea, como pandillas de Nueva York se me figura, ¿no? Hasta provocando hilaridad en el sentido de si lo está retando a golpes o no. O sea, ¿de qué se trataba ese tema, ¿no? Camisetas nuevas de aquí en tu casa, se me respeta. O sea, cosas, digamos, sobreactuadas. Yo pienso que es una actitud de sobreactuar por parte de Juan Cepeda, pues para dejar muy claro que no quiere nada que ver con nosotros. No quieren nada que ver, no quieren. En el primer debate, Juan Cepeda a mí me pareció muy bien porque no llegó con su actitud de golpeador. Llegó proponiendo, llegó diciendo cosas, Delfina tampoco, entre ellos dos no se agredieron, eso me pareció muy bueno. Y yo dije, vaya, bueno, es inteligente, ¿no? Por lo menos no es golpeador. Pues ahora ya se quitó la máscara. Es puro golpear y golpear y golpear, y le echa la culpa de golpeador a Andrés Manuel. Entonces yo creo que hay que pensar y tenerle más respeto a la gente. La gente en Nezahualcóyotl es de izquierda, o sea, es gente muy comprometida con el proyecto. Ellos ganaron primero, antes de que nosotros ganáramos la Ciudad de México, en el 96. O sea, fue el primer gran triunfo de la izquierda después de los fraudes electorales de Salinas de Gortari. Entonces, no hay que perder de vista esto. Es gente inteligente, gente madura que va a saber por quién va a votar. En el 2012, Juan Cepeda ganó la presidencia municipal, se la ganó al PRI porque fue un trienio intermedio, del 96 al 2000... No, 99. No, en el 96 ganó por primera vez. Sí. En el 96 ganó por primera vez el PRD. Y luego lo perdió un trienio antes de que Juan Cepeda lo recuperara en el 2012. Ya para concluir,
Juan Cepeda gana con una diferencia de 1,600 votos con relación al PRI. Y Andrés Manuel López Obrador en ese municipio, en esa elección, le gana a Peña Nieto con 11,000 votos de diferencia. O sea, que hay que medir también las cosas. Yo creo que no hay que golpearnos entre nosotros, vámonos a trabajar, que la gente nos vea. Eso es lo que hay que hacer y acumular fuerzas, porque este país nos necesita toda la izquierda. Frankie, por favor. Primero, nada más resultados en 2012, porque o sea, tú puedes medir los resultados desde distinta óptica. Uno puede ser la ventaja que tuvo, que es el dato que nos da Pati. AMLO en Ciudad Nezahualcóyotl, según la página del Instituto Nacional Electoral, obtuvo 164,522 votos. Juan Cepeda obtuvo, según la página del Instituto Electoral del Estado de México, y lo pueden verificar, 192,903 votos. Tuvo casi 30,000 votos más que Andrés. Que pero el candidato ganó con muy poco margen. Por eso, pero el margen es lo de menos. ¿Cuántos votos? Entonces quiere decir que el que le aportó votos a Andrés fue Cepeda y no al revés. Lo que pasa es que Peña Nieto cayó ahí más. Simplemente, o sea, Peña Nieto cayó ahí más o creció más Josefina, son otros fenómenos. Pero en el nivel de votos que tuvo, si tú vas a comparar, yo no lo iba a comparar, lo está comparando Pati. Entonces, si tú estás comparando los votos en un mismo proceso electoral que se llevaron a la urna el mismo día, los mismos ciudadanos votando todos los mismos, y Juan Cepeda tiene casi 30,000 votos más que Andrés Manuel, simplemente en ese proceso electoral, en esa zona particular, tuvo más presencia Juan Cepeda que Andrés Manuel y le aportó votos a Andrés Manuel. Eso es una lectura clarísima de cualquiera que sepa hacer trabajo electoral, ¿no? Ay, no, claro que entonces, por supuesto que sí, la diferencia se puede ver a otros factores. Se puede ver a que en esa haya crecido Josefina y le haya arrancado votos a Peña Nieto, se puede ver a 1000 factores. Pero ¿cuántos votos mide a los candidatos? O sea, eso es lo que habría que medir. Segundo, yo estoy de acuerdo que la unidad habría que buscarla. Dice Pati que en su discurso Juan Cepeda dejó claro que no. En esos términos, pues yo creo que claro que no. El partido buscó las alianzas con Morena desde 2016. Buscamos las alianzas con Morena en 2017. Hubo llamados del partido, hubo conferencias de prensa de la dirección estatal del partido convocando a un frente de izquierdas. Hubo búsquedas. Luis Sánchez, y si no que nos desmientan, yo puedo pedir que Luis Sánchez se comunique contigo en otro programa. Pati, yo creo que no tendrá problema en que Jacob Polensky lo haga. Luis Sánchez platicó en varios momentos con Jacob Polensky el tema específico de un frente de izquierdas para el Estado de México. Y la respuesta era Andrés Manuel dice que no, así textual. Y lo ha hecho público Luis Sánchez y Jacob jamás lo ha desmentido. O sea, con mucha claridad, hubo llamados para crear ese frente. Posteriormente, bueno, no se dio el frente, se fue avanzando. El llamado a la declinación fue un llamado acusándonos de paleros, de hacerle el favor al PRI, insultándonos con un ultimátum. Si quieren que les haga el favor de que yo sea su candidato y los deje cargar mis carteles el año que viene, declinen ahorita. En los 4 estados donde hay elección, no solamente se hablaba del Estado de México, y se habló de todas las candidaturas. Ese fue el llamado que hizo Andrés. Si el PRD quiere que haya elección, o el PT o MC, que haya alianza de izquierdas en el 2018, tienen que declinar todos sus candidatos de los 4 estados donde hay procesos electorales por los candidatos de Morena, textual. Ahí está el video de Andrés. Evidentemente, y eso lo decía hoy Bejarano, y por eso te lo sugería, chequen la entrevista con Aristegui, quien haga política en esta mesa, todos somos expertos, así no construyes una declinación. Una declinación no la construyes con un emplazamiento público en redes humillando claro, y pidiendo que se bajen todos los candidatos del país por los tuyos. Una declinación en un momento dado se hubiera construido buscándose los candidatos, buscándose los presidentes, los coordinadores de campaña, tejiendo una mesa, construyendo un proceso de acuerdos y después saliendo juntos a anunciarla. Cuando haces un llamado así, pues es un llamado que lo haces con toda la intención
clarísima, objetiva, y todos los analistas políticos de izquierda y derecha lo han dicho, de izquierda y de derecha, todos los analistas políticos lo han dicho, el llamado de Andrés fue con la clara intención de que le dijeran que no. Sí, no había modo de que en ese llamado le dijeran que sí. Psicología y entonces, inversa. ¿para qué después? O sea, te llama a ti de una manera tan humillante que si le dices que sí, pues ya mejor cierra el partido y entrégale el registro al instituto, porque te está llamando a cerrar tu cortina y hincarte junto a él. Pues no se iba a aceptar eso para después acusarnos de, como ahorita nos dijo Pati, de que nosotros rechazamos el llamado. Ese llamado, por supuesto que nadie lo iba a aceptar, ¿no? Marlon Berlanga. Puntualmente. En las elecciones, cuando hay votación diferenciada regularmente, y en el partido ha sucedido, el diputado dice, vota por mí, aunque no votes por el gobernador. Vota por mí, aunque no votes por el presidente municipal. Y a veces ese voto diferenciado está conducido por a los que les interesa que pueda ganar el diputado, porque no gane. Que no gane el gobernador claro. O que no gane el presidente. A mí me pone más en duda que festejar que Juan tuvo más votos, me pone a pensar cómo actuaron para que ganara él y perdiera Andrés Manuel. Eso es compra de votos. esa es una cosa que a mí me preocupa. 2. Ya, dejen de estar chillando. Andrés Manuel traía una estrategia, y esa estrategia la demostró ahora, que es que de ser un partido de reciente creación, a pesar de que venimos mucho construyendo su figura de Andrés Manuel, participamos en elecciones, estuvimos en contra del desafuero, lo apoyamos, fue presidente de nuestro partido, caminamos con él muchas veces, y todo eso le dio que es un referente político fundamental en nuestro país. Por supuesto que Andrés Manuel tuvo estrategias como político, como estratega, y dice, no voy con ustedes, y no voy a ir con ustedes, y no voy a ir con ustedes, y no voy a ir con ustedes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la construcción de su proyecto político se estaba estableciendo. Ahora, si no te gusta, pues no vayas con él. Pero además, yo creo que es un error. Óscar González, cuando Andrés Manuel dijo eso, sí, de acuerdo, lo espero en mi casa de campaña, a él y a Delfina, tal día, tal hora, y vengamos a platicar de la unidad de las izquierdas. Eso dijo Óscar, no fue Andrés Manuel, no fue Delfina, y Óscar dijo, ya ven, yo lo invité, acepté su propuesta, más inteligente, ¿no? Y evidenció que Andrés Manuel no quería. Me parece una actitud más inteligente y menos chillona la de él, que la de decir, es que Andrés Manuel nos maltrata y quiere que le carguemos los carteles. Eso me parece sumamente infantil y sumamente de poco valor político. Última. Todos los que hemos participado en elecciones, yo tengo 20 y tantos años, mi primer trabajo electoral en el PRD fue en el 96. Fíjate. Ganamos el distrito 20 de Nesa con Roberto de León, y por primera vez ganamos Nezahualcóyotl con Valentín González Bautista. Fue una gran alegría. Esa fue mi primera participación política. Sí. Y mientras otros festejaban, nosotros estábamos en el instituto contando votos. Sí. Nos lleva a pensar qué es un proceso electoral y de qué te sirven todos los instrumentos. Si no tienes instrumentos de medición y si te niegas a las encuestas nada más por sí, porque se equivocan, entonces ¿con qué instrumentos trabajas? Tienes que tener instrumentos, tienes las mediciones en la calle, tienes la medición en los medios de comunicación, tienes la medición en las encuestas, todo eso te sirva para entender cómo va el proceso electoral. Si no, no tendrías brújulas para entender si vas bien, si vas mal, si la imagen de tu candidato es buena o mala, ¿no? Si tienes aceptación social o no. Tienes que tener instrumentos, y esos instrumentos hay quien aún equivocándose son prestigiados, y hay instrumentos que no te sirven absolutamente para nada. Insisto, en el momento adecuado la gente se va a dar cuenta cuál va a ser el voto útil. Sí. Y yo no digo quién, pero la gente, y los resultados electorales se van a dar, y que nos hagamos responsables cada uno de nosotros de lo que dijo antes de ese resultado. Sí, yo nada más una pequeña cosa, o sea, aún a pesar de esta parte, o sea, de que Nesa siempre ha estado con la izquierda, y que yo creo que va a votar por la izquierda,
definitivamente. No había ninguna razón para que se organizara todo un operativo de gente de la Ciudad de México para que fueran a apoyar a Cepeda. La gran mayoría de los que estaban en su evento, ese multitudinario, eran gente de aquí de la Ciudad de México. Nosotros vamos a los eventos de Delfina grupitos, somos 20 los que estamos apoyando en las campañas. Ayer hubo una movilización de la Ciudad de México hacia el meeting de Cepeda, digo, no ayer, el domingo, el miércoles, ¿no? Sí, el miércoles. No, hoy es miércoles. No, hoy es miércoles, fue ayer. Fue ayer, sí. Fue ayer en la tarde. Una movilización, sí, o sea, impresionante aquí de la ciudad para abultar el evento de Cepeda. No era gente de Nezahualcóyotl en su mayoría. El evento de Andrés Manuel y de Delfina, o de Delfina y Andrés Manuel, era un poco más pequeño, pero era pura gente de ahí, o sea, con excepción de algunos líderes que estaban ahí en el presidio. Y eso te marca una diferencia, o sea, ¿por qué se tiene que movilizar, hacer todo un esquema de movilización masiva desde la Ciudad de México hacia el evento de Cepeda en Nezahualcóyotl para seguir dando la imagen de que él tiene de esos ¿cuántos votos dijiste? Que él sigue teniendo esa fuerza política que tuvo, ¿no? Yo creo que también hay que ver, forma es fondo. También en el tema de que forma es fondo, voy a decir una cosa, o sea, que tiene que ver, hubo un desayuno con el yerno del Bester, con el equipo de Delfina, y a raíz de ahí ya estamos aliados con el Bester Gordillo, hasta nos hacen memes con la cara de Delfina, en lugar de poner la cara de Delfina, se la quitan y ponen la cara del Bester. Y fue solo un desayuno, solo fue un desayuno donde se manifestó la voluntad de los maestros de que van a dar su voto útil a Delfina. Y nosotros hemos visto que en las escuelas los maestros nos dicen vamos a votar por ustedes. Y lo que vimos el domingo fue pues una conferencia de prensa de 2 presidentes de partido anunciando una probable alianza, el trabajo de una alianza para el 2018. Forma es fondo, o sea, si Anaya y Barrales se sentaron juntos a anunciar esto, es porque ha habido pláticas de muy alto nivel entre los dos grupos políticos. No es una casualidad, ni Alejandra Barrales es una mujer que no sepa de política, que no sepa de los compromisos que está haciendo, y todo, yo creo que eso se tiene que tomar en cuenta. Si ustedes hubieran visto a Andrés Manuel López Obrador dando una conferencia con el Bester Gordillo y entonces llamando a una alianza con el Bester para el Estado de México, eso hubiera sido distinto. Eso no ocurrió y sin embargo así nos trataron, como si López Obrador hubiera ido con la maestra a hacer la alianza, y no fue así. O sea, forma es fondo, y nosotros todos somos políticos y sabemos interpretar las cosas. Yo creo que la guerra de la descalificación no nos lleva a ningún lado, y creo que lo que sí nos puede llevar a un lado es trabajar, irnos pie a tierra, convencer a los electores, organizarnos, cómo vamos a defender el voto, cómo van a estar nuestras brigadas, cómo vamos a participar en las casillas, afuera de las casillas. O sea, se viene todo un operativo donde por lo menos ahí los que somos de izquierda deberíamos de estar juntos, defendiendo que haya democracia. Gracias, Pati. Va Frankie y les pediría que me dejen leer comentarios, por favor, y también hacer una pausa, que me están marcando hace 15 minutos. Por favor, Frankie. Contesto rápido. Qué bueno que los dos reconocen que la estrategia de AMLO es ir sin un frente de izquierdas. O sea, qué bueno, lo dijo textual Marlon, lo dijo textual Pati. Pati dijo sí, el llamado era para que dijeran que no, y Marlon dice, AMLO lleva una estrategia de ir solo. Qué bueno, porque entonces queda clarísimo quién es el mayor responsable de que en este proceso no haya una unidad de las izquierdas, aquel que desde un principio diseñó esa estrategia. Y si entonces perdemos todas las izquierdas, como dice Marlon, tendremos que asumir responsabilidades políticas. No vamos a perder. Porque ojalá, no hay Pati, manera. Ojalá, Pati, yo te lo digo te lo digo de todo corazón. Prefiero que gane Morena que gane el Mazo 1000 veces. Ojalá.
pero si llegara a darse el caso de que perdamos, porque también están seguros de que ganaban Oaxaca, también estaban seguros de que ganaban Zacatecas, también las declaraciones en ese rumbo iban. Conozco a toda la coordinación de campaña y te puedo decir a Salomón Jara. Salomón habló conmigo una semana antes de la elección, me dijo que iban a arrasar. Pero bueno, y lo ponemos ahí también, o sea, sin broncas. Y me dijo, vamos a arrasar. Sí, claro. Nunca estuvo. No, bueno, pero la coordinación sí creía eso y su candidato lo crecía, pero bueno, lo creía. Tú dices que va a ganar pero bueno, Cepeda. sí, claro, y si me equivoco, pues me equivoco. No, pero al asume tu menos no somos responsabilidad nosotros los responsables de que no hay un proceso de unidad de las izquierdas. Aquí hay un reconocimiento de quién es. Segundo, dice Marlon que hay gente que tenemos que ser más inteligente y menos chillona. No, lo que pasa es que no es lo mismo que Oscar González diga, sí, te espero en mi casa, ven, siéntate, cuando trae 1.5%, hasta la candidata independiente, que cada que lee cae mal, lleva el doble de puntos que él, que Juan Cepeda hubiera dicho lo mismo, y a lo mejor a él sí le compran la palabra, y ahí sí van, pero te están planteando una declinación sin negociación y sin operación política. Entonces, perdóname, compañero, pero... O sea, si vamos a perder, perdamos en las urnas. Sí. Si vamos a acordar, acordemos en la mesa. Pero si vamos a perder, perdamos en las urnas. No nos pidan que nuestro candidato se clave un pinche cuchillo en una plaza pública y diga, muero yo para que viva la democracia, ¿no? O sea, por favor. Segundo, los instrumentos de medición tendrán credibilidad cuando acierten. Punto. Marlon, te guste o no te guste. Yo le pido a tu audiencia, ahorita que vas a leer comentarios, porque nosotros por respeto no podemos estar ahorita en los teléfonos, pero ojalá que alguien de tu audiencia pueda checar del año pasado las últimas encuestas de Veracruz, de Quintana Roo y de Chihuahua, de todos estos medios a los que Marlon les da mucha seriedad. Y en todas esas ganaba el PRI por 5, por 10 puntos, y lo contrastemos contra los resultados electorales reales del día de la elección. Sí. Quintana Roo, que estuve metidísimo, un día antes, unos días antes, bueno, no por la verdad no un día, pero en la última encuesta, Góngora salía 10 puntos arriba de Carlos Joaquín González, en estas casas serias. Entonces, si una casa seria se equivoca por 17 puntos, deja de ser casa seria, ¿no? Y finalmente, lo último para Pati, porque Pati y Marlon hacen mucho esa jugada. El 70-80% de su intervención golpean. Después dicen, pero no nos desgastemos pegando, porque eso es malo, vamos a construir, ¿no? Entonces, eso se ve bien bonito. Yo al menos no me clavo en esa lógica de fingir que no voy a una contienda electoral. Yo sí reconozco ante el auditorio, estoy en una contienda electoral. De porro. Estoy buscando que mi candidato gane y que le baje votos a los otros candidatos. Pero lo está haciendo como entonces, porro. Y así no se vale. Decir, por ejemplo, que la gente que estuvo ayer con Cepeda era del Distrito Federal sin pruebas, eso es una acusación que yo le pediría a Pati que pruebe. Sí. Por ejemplo, y puedo poner 4 o 5 ejemplos de cosas que hizo Pati en sus muros, que son iguales o peores que las que tú me has criticado a mí, Marlon, y nunca te he visto una posición crítica, porque tienes definida tu candidata y tu ruta, hermano. Lo que pasa es que quieres navegar. Pues, pero tú ya tienes candidata y tienes ruta. No se porro, bueno, ni a soy ver, mentiroso. llamado otra porque vez está que me refiriendo. permitan leer comentarios de la gente. Sí, ¿Puedo? no, ¿Puedo sí, contestar? adelante. Es que, a ver, es que mira. me están pidiendo que bajemos el volumen si hay agresiones. A ver, yo te pido un favor. Mira, a ver. mientras manejemos sin análisis y sin conclusión nuestras intervenciones, cada vez que uno hable va a acomodar el discurso a su favor. La estrategia de Andrés Manuel era ir solo y constituirse lo que es ahora. Eso no significa que el PRD no tuviera, no tuviese su propia estrategia. El problema es que cuando estás en un partido político con el PRD, donde no existe una estrategia, una conducción, una cabeza, ¿con quién negocias? El acuerdo de Andrés Manuel decir, yo me siento con Juan Cepeda, y ¿a poco Juan Cepeda iba a decir a negociar por todo el partido y Alejandra Barrales negociando con el PAN, los chuchos ya acordando con los pinos, Acosta Naranjo impulsando el acuerdo y amarrando sus acuerdos con el PAN? O sea, ¿con quién platicas
seriamente en el Partido de la Revolución Democrática. ¿Con quién? ¿Qué órgano partidista ha dicho, vamos a hacer, esta va a ser nuestra estrategia electoral y esta va a ser nuestra estrategia del 2018? No hay estrategia en el PRD. Eso no es culpa de Andrés Manuel. Eso debería de ser una preocupación, porque si me interesa que el otro traiga una estrategia, yo construyo una estrategia y después nos enfrentamos con nuestras estrategias y las presentamos frente a la sociedad. No acuso al otro de que es soberbio, de que no quiere con nosotros, de que nos maltrata, de que nos quiere poner pintar. O sea, esas son cosas de baja política. Yo digo una cosa, sí estamos en una elección y hay que actuar con los mejores instrumentos para ganar la elección. Actos porriles, nunca se los acepta el PRI. ¿Por qué se los tengo que aceptar a mis compañeros del PRD? Claro. Porque tengo que aceptar que Frankie se enorgullezca y ponga, están aliados con este, que tal vez hayan platicado, dice, con el Bester, porque tuvieron un desayuno y el Bester dijo, con Fernando Espino, con Isidro Pastor, pero además pone con Cedillo y con Salinas. O sea, ¿qué seriedad está tomando ese asunto? Sí. ¿Qué seriedad? Yo también le puedo decir, y yo no lo dije, lo dijo la secretaria general del PRD, Ana Yoritzi Leiva. Aquí lo tengo, y lo puedo poner el audio, y dice, Juan Cepeda es un candidato a modo. Erubiel le pagó su precampaña. 3 precampañas hizo. Está acusado por los mismos PRDistas. Sí. La Secretaría General del PRD. Sí. Acusa, o sea, y yo no estoy, ahorita lo traigo a correlación, porque al final de cuentas, Frank dice, es que es la lucha, la guerra. Pues si quieren podemos estas y otras más, Héctor Bautista, ¿cuántos millones de pesos ha recibido en apoyos económicos del gobierno estatal para sacar adelante la elección de Juan Cepeda? ¿Menos que Higinio? Pues no sé, pero sí, pero no puedes tú ponerte acá a ser muy moral y criticar al otro si tú no te criticas y haces el análisis sobre ti. O actuamos éticamente todos. Tú no criticas o a los dos lados. Claro que ya sí. te va a tocar por alusión, Frank. Claro que sí. Yo a los compañeros, te pongo un ejemplo. Yo creo que el peor político de México que ha dividido la izquierda, que es un tipo nefasto para la izquierda, es Gerardo Fernández Noroña, que ahorita está apoyando a Delfina. A Delfina. A Delfina. Y lo dije públicamente, me parece un error, es una equivocación que un tipo como Gerardo Fernández Noroña apoye y acepte y tenga tanta aceptación de parte de algunos líderes de Morena, Sí, para yo también lo pienso. que traiga una bandera como si él fuera el político más honesto del país. Nos ha dividido. Sí, nos ha dividido. Yo siento que ese es un grave error de los Pero compañeros no de Morena. representa Gracias. gran Y lo cosa. dije. Perdón, ya si te vencieron los 3 No minutos hace representa rato. gran cosa, ¿Por Fernanda. alusión, Frankie? ¿O después de la pausa? Nada más 2 cosas. O sea, cuando Ajá. digo Cedillo y Salinas, nada más para aclararlas. Cuando digo Cedillo y Salinas, busca Marlon la entrevista de Alfonso Romo en La Jornada cuando AMLO lo Alfonso nombra coordinador del proyecto alternativo. Nada más es el coordinador del proyecto alternativo de Nación. De la no, redacción. De Morena. No, de la cuestión económica. Busca como lo nombró él. No, Ve- no es el ve coordinador. la versión estenográfica y ve cómo lo nombró. Y Alfonso Romo la primera entrevista se la da a La Jornada. Y una de las primeras declaraciones de Alfonso Romo es que él iba a hacer todo lo posible por sentar en una mesa, es una entrevista de La Jornada, que no es un periódico de la mafia en el poder, por sentar en una mesa a Salinas, Cedillo y Andrés Manuel, porque eran 3 hombres muy valiosos que juntos podían sacar adelante a Pero México. eso no ha ocurrido. Posteriormente Eso declara en no ha el ocurrido. Universal que él es amigo de Salinas, que él es amigo de Andrés Manuel, y claramente, pues, entre actores políticos no nos leemos la mano. Hay una lectura, lean la entrevista del Universal, ahí está, búsquenla, Alfonso Romo, entrevista en el Universal, donde él habla claramente de los puentes que ha tendido. Andrés Manuel, siendo el mayor crítico del Fobaproa en su momento, jala a la coordinación de la redacción del proyecto de Nación al uno de los hombres más beneficiarios del Fobaproa y al empresario más cercano a Carlos Salinas de Gortari durante el salinato. Busquen en No, una Carlos hemeroteca. Slim fue el más cercano, No es cierto. perdón. Lo que Sí. pasa es que Alfonso Romo invirtió mal. Pero si tú buscas, No si invirtió tú mal. buscas, Pati,
Por eso tuvo que irse al rescate bancario, invirtió mal. Pero el grupo de los 10 de Monterrey, que era el grupo más fuerte con el que se consolidaba económicamente Carlos Salinas, lo coordinaba Alfonso Romo, donde incluso coordinó a su suegro, que en su momento fue el que le dio ese poder político. Y cuando hablo de Esteban Moctezuma nada más fue, que también está en esta coordinación del Proyecto Alternativo de Nación, fue coordinador de campaña de Ernesto Zedillo, secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo, para Pati, que era muy, o es, no lo sé, muy cercana al zapatismo, un hombre que tendió una celada a la dirección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fingiendo una negociación para tratar de detener a los líderes. Busquen en las páginas del ZLN, que no son perredistas, evidentemente los compañeros zapatistas ni nos quieren ni tantito. ¿Quién es Esteban Moctezuma? Sale después de ese mal operativo, regresa como secretario de Desarrollo Social, instrumenta lo que es lo mismo que el programa de solidaridad, nada más cambiado de nombre, y que después se llamó Cruzar contra el Hambre, y que ha sido el mismo programa que nos receta el gobierno federal cada 6 años, nada más le cambian el nombre. Y cuando sale de la política, en los últimos 15 años, Esteban Moctezuma se ha dedicado a ser el director de Fundación Azteca. Chequemos los que nos hemos quejado desde la izquierda de todo el desvío y desfalco de recursos y de todo lo que hay con evasión de impuestos de los grandes consorcios. Grupo Azteca es uno de los más grandes del país, y los miles y miles de millones de impuestos que con la conducción de Esteban Moctezuma ha evadido Grupo Azteca en los últimos 15 años, y Esteban Moctezuma es uno de los hombres más cercanos a Zedillo, reconocido también por él públicamente. Entonces, si tienes al empresario más cercano a Salinas, que es su amigo, que dice que desayuna con él varias veces al mes, que se ven con frecuencia, y tienes al operador político más cercano a Zedillo, incluso en su momento se pensó que Esteban Moctezuma iba a ser el candidato. Cuando se decide que la Bastida era el candidato, Esteban Moctezuma coordinó la campaña. Es el único priista que ha coordinado 2 campañas presidenciales consecutivas, la de Zedillo y la de la Bastida. Cuando tienes al hombre más cercano a Salinas y al hombre más cercano a Zedillo en tu equipo de redacción de Proyecto de Nación, decir que no tienes vínculos con ellos, quien hace política, te lo puedo apostar, Miriam, y con eso cierro, que si ese fuera el equipo de redacción del Proyecto de Nación del PRD, Morena nos estaría diciendo que estamos con Salinas, con Zedillo, con la mafia en el poder, con Darth Vader y con el señor de Mordor. O sea, por favor, seamos sinceros, pues. Bien, entonces vamos a leer algunos comentarios, vamos a hacer una pausa brevísima y luego regresamos porque yo sé que ustedes quieren contestar y para eso estamos aquí. Dice Javier GM, saludos, excelente tema. Juan Valderas Medina, saludos amigos, y a Frankie Galileo, Ciudad de México. Adriana Lemus, nada más cierto, no sé a qué comentario se habrá referido Adriana. Armando Avilés, ese es el problema de esperar tanto para leer. Armando Avilés Osorno, hola Marlon, saludos. Edmundo Matadamas dice, claro que el PRD va con el PAN, solo en donde Peña Nieto los dejó hacerlo abierto como Nayarit. Gracias Edmundo por participar. Está Valentín Hernández Velasco, dice el PAN y el PRD firmaron el Pacto por México, así que el objetivo es mantenerse en el mercado político. Eso fue su acabose. Gracias Valentín. Está Felipe Alfonso Gómez, dice lo que debemos hacer es vigilar a todas esas ratas. Un grupo de ciudadanos patriotas, no más traidores. Ok, y luego dice Edmundo Matadams otra vez, sí consultó a los Galileos, refiriéndose a Alejandra Barrales, quiero suponer. Felipe Alfonso Gómez dice, basta de traidores, basta de mantener ratas, ahorita están con su salario rosa, despierta México, no más traidores. Híjole, me sumo a a este comentario. Qué manera de engañar a la gente, repartiendo sus tarjetas rosas desde ahorita, tarjetas de cartón, que no tienen ninguna validez. Que no van a tener nada hasta después de las elecciones. Bueno, y si fuera el caso de que ganaran, que esperemos que no sea, ¿verdad? Santiago Rivas. Es un engaño total. Dice, es una situación que el gobierno federal mete las manos y nos roban los votos, ¿ok? Aurora Melo, fue el sábado la conferencia, Pati está perdida en fechas. Sí, estoy perdida en fechas. Luego dice que si tienes acepto. pruebas, te pregunta, supongo que se refiere al tema de la movilización hacia el Estado de México, Pues quiero sí. suponer. Y bueno, te dice que muy bien, Frankie.
Bueno, esos son los que alcanzo a ver. Amiga. Ahorita vamos a hacer la pausa y regresamos para seguir comentando. No le cambien, estamos hablando de realidades aquí en Ventana Pública. Ventana Pública, la radio social de México. La comunicación es y ha sido una necesidad fundamental del ser humano. Comunicar con claridad, veracidad y objetividad será la razón de ser de nuestra radio. Con profesionalismo, búsqueda de la verdad, investigación, análisis de los hechos y amplio sentido ético, llegaremos hasta ti a través del streaming. A través de nuestra programación encontrarás opciones auténticas de información, cultura, política, deporte y entretenimiento. El análisis social, la reflexión, la búsqueda de la verdad serán ejes fundamentales de nuestra ventana. Ventana Pública Radio. Es la radio social de México. Una radio para la gente. Ventana Pública, la radio social de México. Nuestra razón de ser es la gente. Ventana Pública, la radio social de México. Hola, yo soy Miriam Cruz y te invito a que nos asomemos a esta ventana pública desde mi programa Hablemos de Realidades. Todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro de La radio social de México requiere un espacio desde donde se abordan los temas públicos de lo nacional a lo local. Acompáñame a través del sitio www.ventanapublica.com.mx. Te espero. La comunicación es y ha sido una necesidad fundamental del ser humano. Comunicar con claridad, veracidad y objetividad será la razón de ser de nuestra radio. Con profesionalismo, búsqueda de la verdad, investigación, análisis de los hechos y amplio sentido ético, llegaremos hasta ti a través del streaming. A través de nuestra programación encontrarás opciones auténticas de información, cultura, política, deporte y entretenimiento. El análisis social, la reflexión, la búsqueda de la verdad serán ejes fundamentales de nuestra ventana. Ventana Pública Radio. Es la radio social de México. Una radio para la gente. Ventana Pública, la radio social de México. Muy bien, ya regresamos. Aquí en Hablemos de Realidades estamos platicando sobre el proceso electoral del Estado de México. Bueno, platicando, debatiendo, intercambiando y leyendo lo que ustedes nos dicen, por supuesto, sabemos que hay un gran interés en el tema. Agradezco a la comunidad facebookera que ahí sigue, que no se ha movido, no obstante que nos fuimos a la pausa. Muchas gracias. Sigue Marlon en el orden en que estábamos interviniendo. Por favor, Marlon Berlanga. Mira, yo no estoy a favor de ninguno de los personajes que menciona Frankie. Me parece que efectivamente han tenido un papel en la historia que no son nada plausibles. Pero también es parte de toda una estrategia. Y al final de cuentas también es romper el sistema por dentro si se puede. Porque al final de cuentas, y lo discutimos mucho en muchas discusiones en el partido, especialmente en Nueva Izquierda, recuerdo a Jesús Ortega a Zambrano diciendo, necesitamos hacer acuerdos y alianzas para poder llegar al poder. Si no hacemos acuerdos y alianzas no vamos a poder nunca llegar al poder.
Andrés Manuel, yo creo que se equivoca cuando se purifica tanto, habla tanto de cierta pureza. Yo entiendo que la gente necesita entender que debemos de tener un discurso de honestidad. Es forzoso ese discurso de honestidad. Y en la política tenemos que navegar con la bandera de que vamos a ser justos, honestos, vamos a fortalecer la dignidad de la gente, vamos a generar mejores condiciones de vida, etcétera, etcétera. Esa debe ser nuestra bandera, somos izquierda. Y en la medida de las realidades, lograr esos objetivos, en la medida de esas realidades. De pronto, a mí me choca mucho cuando hablan de la honestidad valiente, o de la izquierda verdadera, o cosas por el estilo. A mí me parece chocante. La realidad nos lleva a que tenemos diferentes personajes dentro de la izquierda que no son muy plausibles, y dentro de la derecha que menos lo son. Pero también hay procesos estratégicos, y eso es una parte que ojalá se entienda en el PRD, que es lo que nos está haciendo falta, o le hizo falta al PRD, le está haciendo falta el PRD. El PRD dejó de tener estrategia, dejó de tener institucionalidad, dejó de tener conducción política, y se perdió un abismo. Difícil negociar con el PRD, desde dentro del PRD difícil hacer política del PRD, más afuera cómo construir esa política. Sí. El PRD acordó apoyar el Pacto por México después de que ya había estado negociado el Pacto por México, los acuerdos entre las corrientes, después lo llevaron al Congreso Nacional para que se aprobara. Sí, primero lo firmaron. Se firmó y después se acordó. Es decir, hay una deficiencia en la estrategia política de la izquierda. El único que tenía o visualiza un poco esa estrategia es Andrés Manuel. Aplaudo a esos personajes, no. Yo sí me preocuparía que esos personajes dirigieran al país y esos personajes presentaran un programa, ¿no?, en el cual estuviéramos en desacuerdo. Yo quiero ver si son capaces de presentar un programa de derecha con Morena. Claro. Si fuese así, yo soy el primero en atacarlo, ¿eh? Sí, pero si eso significa no tener a TV Azteca como el que te está pegando y pegando y pegando y pegando, ¿no?, el tener algunos sectores económicos que te den cierta confianza para llegar al poder, yo le aplaudo esa estrategia a Andrés Manuel. Es una estrategia, hay que valorar todo esto como un proceso estratégico. Ahora, si está mal Andrés Manuel, ¿no?, yo espero de parte del PRD y de otros partidos de izquierda que nos propongan una estrategia mejor. Pero en tanto no tenemos una estrategia mejor, ¿no?, que se vislumbre una estrategia mejor, y el mejor político posicionado en el país es Andrés Manuel, y la forma de sacar el PRI del Estado de México y de Los Pinos es apoyar a Andrés Manuel, a Delfina y a Morena, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer y voy a invitar a los compañeros perredistas y a la sociedad en general que no desperdicien su voto en la cuestión de defender camisas, no de defender nuestra camisa o nuestra casa. Hay que defender la casa y la camisa de todos, que es buscando sacar al PRI del gobierno. Sí. Bueno, yo brevemente voy a decirles que pues la política es la continuación de la guerra por otros medios, igual que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Para los que hemos estudiado a los teóricos de la guerra, ganar no significa aniquilar a tu enemigo, significa neutralizarlo y significa poner al servicio de todos una fuerza. O sea, tú al ganar un gobierno no estás planteando el aniquilamiento de tu adversario, estás planteando, bueno, ya te gané, ahora voy a gobernar para todos, cosa que no ocurre con el PRD, no ocurre en la realidad. O sea, ellos ganan y ganan no para el PRD siquiera, sino para sus amigos, para su corriente. Lo primero que debería de buscar el PRD es un acuerdo entre ellos mismos y tener una estrategia, porque tiene toda la razón Marlon. O sea, ¿qué pasa con quién se habla en el PRD? Y por otro lado, pues decir que la realidad en el Estado de México verdaderamente es lamentable. El otro día conversábamos entre amigos una película que se hizo hace poco y que fue un hit en las exhibiciones cinematográficas, el ISUS,
que es una película donde se describe cómo los ricos del planeta viven en una burbuja, literalmente una burbuja, y abajo, en la tierra, está la pobreza, la guerra, la violencia, la ignorancia, o sea, el infierno. Esa película se filmó en el Estado de México. Para ellos, para los gringos, el infierno, la tierra, es el Estado de México. O sea, no es posible que nosotros no tengamos una convicción de cambiar esa realidad para siempre. La gente la pasa muy mal. Bueno, en Nezahualcóyotl y Ecatepec son los municipios más inseguros del Estado de México. Los dos más inseguros. Y se disputan ahí el tema de el robo de vehículos, se disputan el tema de los asesinatos con violencia, los feminicidios, Ecatepec y Nezahualcóyotl. La gente la pasa verdaderamente mal. Entonces yo creo que nosotros lo que nos puede hacer distintos como políticos y que nos pueda dar una referencia de que somos de izquierda es de que antepongamos los intereses del pueblo. Voy a dar un ejemplo muy pequeño y a lo mejor me paso del tiempo que establecimos. Haciendo las brigadas ahí en Valle de Ecatepec, se acerca una señora a pedirme que le regale mi bolsita, o sea, mi morral, ¿no? Porque ¿Le gustó tu morral? Uso mi morral y me dice, oiga, yo soy de Morena, regáleme su morral. Y dije, sí, ¿cómo no? Ahí traigo otro. Y vamos a la camioneta y lo saco, se lo doy. Y me dice, fíjese que es para mi hijo, porque él va al gimnasio, pero en la casa nomás tenemos una bolsa. Y entonces se lleva mi bolsa. Y entonces, bueno, la verdad, se me partió el alma de ver a la señora. Dicen, aquí vamos a ganar, vamos a arrasar. Aquí la Morena ha crecido mucho. Así nos dicen en el Estado de México, la Morena. Entonces, ¿tiene inconveniente en darme sus datos? No, entonces me lo empieza a dar, sus datos y todo. Y le digo, ¿me firma, por favor? Porque les pedimos su firma. No sé leer y escribir. Ponga una cruz. No, es que no puedo. Sí puede, ponga una cruz. Poner la cruz en el espacio de la firma le costó a la señora casi un minuto. Una intensidad, o sea, de que no podía ni siquiera dibujar una cruz. Impresionante que la gente en el Estado de México viva en esas condiciones, después de tantos años de opresión, de sometimiento tremendo, y yo creo que es el momento para que ya salgamos de esta situación. Y tenemos un gran compromiso, y no tenemos la idea de ganar el gobierno y hacernos los nuevos ricos del Estado de México. O sea, ni Delfina es una nueva rica y ha sido presidenta municipal de Texcoco, ha sido diputada, es una mujer honesta, despierta mucha simpatía, hace mucha conexión con la gente. Delfina es una buena persona y va a ser un buen gobierno. Higinio es otra cosa, o sea, los señalamientos que se hacen hacia el grupo es por Higinio. Pues sí, Higinio es producto de las malas prácticas del PRD, pero Delfina no. Delfina no viene del PRD. Delfina no estuvo en el PRD. Ella no está contaminada de esto. Ella está comprometida con su pueblo y yo estoy segura que va a ser un muy buen gobierno. Gracias, Pati. Vas tranquilo. Respondiendo a eso último, digo, para contestarlo. Delfina en su gobierno en Texcoco, en las 10 posiciones clave las ocupaban familiares de Higinio, que nos garantiza que no va a ser igual en el gobierno del Estado de México. Las 10 posiciones claves del gobierno de Texcoco las ocupaba la familia de Higinio. De la honestidad no lo sé, hay acusaciones de corrupción que todas siempre ha evadido contestar. Siempre es lo que contesta, es infundado. A mí me gustaría que contestara con claridad, porque incluso hubo un momento en que no se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, cuando se da la primera acusación sobre el tema del 10%, sale Delfina del debate y dice, sí, pero fueron los trabajadores los que me pidieron que yo les descontara el 10% porque se lo querían dar al partido.
Eso está grabado y ella lo dijo. Hizo un fondo de ahorro. Entonces, no, Es un espérame, fondo de ahorro. espérame, eso está grabado y ella lo dijo y lo pueden buscar en internet. Entonces, ella dice esto luego, a bote pronto, porque sí, ¿Por qué no les me falta pasan la liga? preparación. Porque eso no lo... Te la mando en ahorita en este momento, déjame terminar de hablar, pero te la mando en estos días. Entonces, ella contesta esto y dice, sí, los trabajadores me lo pidieron porque querían ayudar al partido. Un fondo de ahorro. Y después, al día siguiente, Horacio Duarte, más preparado, ya dice que es el tema del fondo de ahorro. No les había dado tiempo de ponerse de acuerdo antes que contestar sobre el tema del 10%. Pero la primera respuesta directa de Delfina bote pronto, saliendo del debate en una entrevista que está grabada y que circula en redes, es esta. No, yo no la he Y si visto. uno la sube, dicen que es guerra sucia. No, Tema del no Pacto lo he por visto. México. No, pues es que generalmente a veces no nos gusta ver lo que no le yo no favorece lo he a nuestros visto. candidatos, Yo no lo pero he bueno, visto. no todo lo que no hayas visto no existe. Te prometo Exacto. pasarte el Eso link. sí. Eso Entonces, sí. en el tema del Pacto por México, me parece muy extraño que la crítica más fuerte hacia el PRD de por qué no aliarse sea el Pacto por México, y sin embargo, sí acepten recibir en el acuerdo por la transformación de México, a buen amigo Pablo Gómez, que lo invito y lo reitero, que lo invito a debatir en esta mesa con él, que fue parte del Consejo Rector del Pacto por México y uno de los principales redactores del pacto. Y nuestro amigo senador Miguel Barbosa, que conducía a los senadores del partido, y que todas las reformas que se votaron del pacto, se votaron con los votos de Miguel y del bloque de senadores que hoy están con Morena. Son mentiras, es que traen- No. De verdad que cuando hables... Hay registros cuando, en no, el no, Senado. no, hay registros. Y, Hay cuando, registros en y el me Senado. muestras tú ahorita Claro. eso. No, La reforma educativa, Entonces, el PRD hizo un consejo específico antes de la votación para, desde el consejo, con la mayoría de Nueva Izquierda, ADN y otros, obligar a que los senadores votaran como el consejo les mandataba. Sí. nada más que el Eso estatuto sí. no obliga a los senadores No, claro a votar que como sí. el Consejo los No. mandata. No es Pero tú ahí los tú consejeros, demuéstrame, no lo tú obliga. demuéstrame que Pero el fue estatuto obliga a los senadores. fue una coerción También. política. Tú Fue demuestra- una coerción política. ¿Sabes por qué rompió? Y Miguel se deja ¿Y sabes por qué coercionar. rompió Miguel? No, Miguel claro, se no. deja Por eso coercionar. rompió con los Ay, no chuchos. manches, sí, A ver, Miguel- Naranjo, Miguel a ver, es un a ver. cabrón, él a no ver. se deja coercionar, por Dios. Tú agarras y hablas de Miguel Barbosa en relación a que yo estoy aquí. No, Y no yo hablo puedo en hablar en relación a que Naranjo. tú estés ahí. Sí, claro No, que sí. hablé de Tú Pablo estás Gómez, tan- tú te pusiste el No, chat. no. Lo que estoy diciendo es... Lo que Hagamos estoy el- a ver, diciendo, lo que estoy discusión. diciendo, soy leal en la discusión. Hagamos algo Eres porque muy no se desleal, entiende. A ver, eres si- muy si tú desleal. quieres- si tú quieres, en la no. discusión, a ver, Frankie, Marlon, no se entiende. sé tú quieres- muy leal No en la se discusión. entiende. Soy leal. Si quieres poner, Pues, te estoy pues di hablando yo. verdades, Por eso. Contrólalo A a ver. él. di verdades, Contrólalo a él. di verdades, Contrólalo. di verdades. Marlon, Yo me deja que controlo, concluya, pero Frankie. cada vez que digas una Contrólalo. mentira te voy a interrumpir. Por eso, pues Dices contrólate, mentiras. Relájate. Si somos mentirosos, Sereno no voy a, Moreno. no voy a permitir. Sereno Moreno. A ver, ¿cuánto le faltaba a Frankie? No sé. Cuando hables, No, es 30 que segundos. mira, puedes decir mira, todo lo que A ver, guste. dale 30 Pero- segundos a Frankie, que es lo que le faltaba, y luego no, le si ya contestas. lleva 5 minutos, dale Y luego otros le 10. contestas. No, No, me todos- interrumpió Frankie los no A puede- ver, Frankie no Marlon, puede con 5 minutos, todos él aquí necesita se han 10. excedido en el tiempo y no he sido Perdóname, drástica pero con ninguno de los tres. yo he sido muy correcto en el tiempo. No, Ha te sido has el único que pasado has en dos interrumpido. ocasiones, pero ese no es el tema. Ha sido Lo que a mí único me has interesa es que se interrumpido. entienda lo que estamos platicando en esta Lo que mesa y cada así quien no se dice, entiende. Lo que cada quien dice, que se entienda O sea, lo que y que se hagan mira, responsables. de lo que Claro, están ahorita le diciendo. contestas, A deja ver, que termine con mucha y ya claridad. que te conteste. Sea como sea, la mayoría de los senadores que acaban de pasar en bloque a Morena votaron la inmensa mayoría de las reformas del Pacto por México. Si alguna no la votaron, que me digan cuál. Pero votaron la inmensa mayoría de las reformas. De eso nos acusaba Morena, a los senadores y a los diputados del Los PRD, acusamos. de haber votado esas reformas. Y lo seguimos Y acusando. esos senadores O sea, se fueron en bloque a Morena. Entonces yo digo, si recibiste No están en quienes Morena. votaron las reformas, no están en Morena. están en la fracción de Morena. No. Así se llama, fracción PT No Morena. existe. Le pusieron PT Morena porque por reglamento del Senado no se podía crear una fracción de un partido que no existía en ese momento. Pero la fracción desde un primer momento políticamente la denominaron fracción PT Morena. Eso No es existe. clarísimo.
Entonces, si recibieron a los del pacto, ¿cuál es su problema? Y finalmente No están en dicen Morena. que Andrés Manuel es el político mejor posicionado. Por supuesto, pues lleva 17 años en campaña y es el único candidato seguro. O sea, en los otros partidos no hay certidumbre de quién vaya a ser el candidato. Lo veremos cuando se definan candidatos de todos los partidos, si mantiene esos márgenes de ventaja Andrés Manuel. En ese momento se verá. Sí. Mientras los Estamos muy partidos no contentos. tengan definido candidato, es muy difícil que alguien empate con alguien que creó un partido para ser candidato y que desde que lo creó todo el mundo sabía que cualquier candidatura se podía meter a la tómbola, rifar, sortear, jugar en un volado, excepto la presidencia de la República. Esa nació Morena Porque con es candidato a la nuestro mejor presidencia de la activo, es República. nuestro mejor activo. ¿Por qué no Mauro, va a ser no nuestro necesitas candidato, Frankie, si es Mira. nuestro mejor activo, Andrés Manuel? Cuando hablas con mentiras y cuando utilizas los discursos para acomodarte, es difícil llegar a cualquier conclusión. Es muy claro que aquí Frankie utiliza todos los elementos posibles para decir que al final de cuentas Andrés Manuel es lo que es y Morena es lo que es y con ellos es imposible ir. Y ya lo puso muy claro. Yo te pongo Yo estoy mi de acuerdo. posición y qué bueno que así lo ponga Frankie. Lo único que lamento mucho es que utilice mentiras y verdades a medias o que acomode discursos. Eso no se vale, sobre todo cuando debemos de ser muy responsables con los que nos escuchan, con los que nos leen, con los que creen en nosotros. Yo en lo particular te lo pongo muy claro. El Pacto por México generó un rompimiento fundamental en el Partido de la Revolución Democrática. Dentro de esos rompimientos fundamentales están en el Senado de la República, que empezaron rompiendo con sus diferentes corrientes, no aceptando que les impusieran la votación como se los venían poniendo, y además dejando en claro, por ejemplo, Fidel de Médicis, que es un ejemplo muy claro, estar en contra de la reforma educativa. Y hay uno, por lo menos ya te comenté uno, para que no digan que todos, Lo dijo la mayoría. etcétera, etcétera. La versión Tiene que estenográfica. checar, que tienes que definir cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y sí, insistimos, el problema del Pacto por México no es la posibilidad de dialogar con tus distintos para construir un proyecto de nación justo. El problema es que te dejaste chamaquear, que permitiste que las leyes intrascendentes las votaras con ellos para que al último te metieran y después las leyes secundarias las acomodaran como quisieran para que al último te votaran la reforma energética y tú te hicieras el inocente y decir, ay, es que nosotros estamos en contra. No, ya te la habían literalmente metido. Esa es una situación que muchos estuvimos en contra, lo dijimos dentro del PRD y seguimos en consecuencia de ello. El PRD dividido, militantes del PRD que no creen en el PRD, militantes del PRD que no están a favor de lo que dice su presidencia, que ni siquiera sienten una dirección en el PRD y que el PRD hoy carece de calidad moral para hablarle a la ciudadanía. ¿Por qué apoyar? Ya con esto termino. ¿Por qué apoyar el proyecto de Morena? Yo he sido crítico de los compañeros de Morena, me he dado agarrones con los compañeros de Morena. Yo interpuse ante la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia sanción contra Andrés Manuel cuando siendo del partido apoyó candidatos del PT y solicité que se le cancelara yo lo hice. ¿Por qué apoyo esta circunstancia? Está redimido. Esas son sus majaderías. O sea, esas son majaderías. Es otro nivel. Ese es el nivel. ¿Por qué apoyo esto? Porque la relación de la sociedad actualmente está buscando un cambio. ¿Cuál es su referencia más consolidada? Es Morena y es Andrés Manuel. Lástima. Y eso soy culpable que no logramos en el PRD incidir para ser el partido de referencia social que necesitaba nuestro país. Voy a hacer referencia a una cuestión. Perdón, Pati, antes de que inicies, discúlpame. Sí. Ya tenemos el tiempo súper corto. Les pido por favor que en esta última intervención puedan exponer lo que se ha quedado pendiente en esta mesa. Y por supuesto, si hay réplica, pues lo hagamos a tiempo para poder salir a la hora. ¿Les parece? Sí.
Gracias, Pati. Bueno, quiero hacer una referencia a un acontecimiento del año 2014. Jesús Ortega publicó un artículo que se llama, porque todavía existe, está en las redes, La Separación. Y donde Jesús Ortega explica o comenta algo que yo en ese momento me enteré porque ni siquiera lo sabía. Resulta que antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales de las elecciones del 2012, convocan a Andrés Manuel López Obrador a una reunión. Marcelo Ebrard, Camacho Solís, los dos Jesuses, los Chuchos, y creo mencionan hasta que también estaba el ingeniero Cárdenas. Y que le piden a Andrés Manuel López Obrador que independientemente de los resultados que hubiese, que resultase del proceso que estaba en cómputo final, que él encabezara el Pacto por México. Se lo proponen. Entonces Andrés Manuel, Chucho lo comenta así muy escuetamente, pero muy bien lo dice, y dice, ahí se descubrió la intolerancia de Andrés Manuel. Cómo se enojó, se levantó, nos dijo, hasta aquí llegué con ustedes, ya, no quiero saber nada. Esa es la razón por la cual Andrés Manuel piensa que en el PRD ya no había nada que hacer, y a los pocos días convoca un evento en el Zócalo y dice, ya nos vamos por nuestra cuenta. Muchos de los compañeros de Andrés Manuel de hace décadas no entendimos esa decisión porque no teníamos esa información. Y justamente yo me entero de esta información hasta el 2014 porque Andrés Manuel nunca lo denunció, pero siempre nos decía, ya no hay nada que hacer ahí, ¿no? Yo no me fui con Morena en la primera convocatoria de Andrés Manuel porque yo sentía que el PRD era mi referencia fundamental. Íbamos a cumplir 25 años como partido político, me parecía que no debíamos, que íbamos a confundir a la gente dónde estaba la izquierda. Pero cambiaste de opinión. Cambié de opinión en el 2014 y una de las razones por las cuales cambié de opinión precisamente fue por ese artículo. Esa fue como la gotita que derramó el vaso. Yo dije, wow, no lo sabía. Y entonces una de las razones fue ese artículo. La separación se llama. Gracias, Pati. Frankie. Dos cosas nada más. Primera, decirle a Marlon, con todo el cariño, respeto y admiración que le tengo, que no malinterprete. Cuando yo hablé de Pablo Gómez y de Miguel Barbosa, es porque son dos figuras relevantes en el proceso del Pacto por México que han ingresado a los acuerdos con Morena. Si no fuera Miguel Barbosa, si el coordinador de los senadores fuera Fidel de Médicis, hubiera dicho Fidel de Médicis. No mezclo tu relación con Miguel en el tema, aunque tú lo quieras entender así. De la misma manera que si tú criticaras a Guadalupe Acosta Naranjo, yo no lo tomaría como un tema personal. Lo que tú tengas que criticar de él, si lo conozco, lo defenderé. Si no lo conozco, lo tendrá que defender él. Yo creo que podemos ser militantes, tener amigos, tener dirección política si militamos en una expresión, pero no es un tema personal. Eso sí te lo quiero aclarar. Mencioné a ellos dos porque son dos figuras relevantes desde mi particular punto de vista y del de la mayoría de los mexicanos en la operación del Pacto por México, que hoy están en Morena. Dos, pero no así, están en así Morena, se ve. nada más acláralo, bueno, ya te pasé las fotos, ya te pasé Obrador. las fotos de, Acordaron ya con te López pasé las Obrador. fotos Pero no de, están en Morena, es bueno, diferente. No son Pablo militantes tal vez No, no. no son militantes de Morena. Tal vez no, pero bueno, ya le pasé a Pati las fotos, chécalo en su muro, de Miguel con la chamarra de Morena, en templetes, con la chamarra de Morena en mítines, con la chamarra de Morena en diferentes Pero no regiones está en políticas. Morena. Pero bueno, No está en Morena. yo me pongo la chamarra del Cruz Azul y le voy a las Chivas, estaría muy raro. Entonces, pero bueno, No, le va a Morena, entonces, pero no está en Morena. Son muy diferentes. ese es un punto. Ok. Segundo punto que quedó en el tintero. O sea, nada más lo quería aclarar para que mi amigo no lo tome personal. En verdad no tenía nada que ver con él. Así me mencioné en la entrevista de René Bejarano, no para que alguien de IDN se pusiera algún saco
O sea, menciono a los actores políticos que son actores políticos. Segundo, decía Marlon, ojalá veamos el programa que sale de estos neoliberales, ¿no? El programa puede ser de avanzada. Yo te voy a cerrar con 2 anécdotas muy breves, así como decía Pati. Muy breves las anécdotas. Una, en 2006 a mí me expulsaron de la coordinación de las redes ciudadanas de apoyo al voto a Andrés Manuel. ¿Y por qué me expulsaron? ¿Quién te expulsó? Porque, no me acuerdo cómo se llama el que coordinaba, te checo el dato, pero el que coordinaba la zona donde a mí me está tocando operar, en la capacitación nos estaban diciendo que llamáramos a votar por Andrés, solamente por Andrés. No por diputados locales, ni federales, ni presidentes municipales, ni delegados. Esa era la instrucción. Entonces yo me levanté y les dije, compañeros, a ver, veamos qué pasó con Fox. Por fortuna, en ese caso, Fox traía todo un programa neoliberal y al no tener mayoría en las cámaras, no pudo pasar una serie de reformas, porque no traía mayoría en las cámaras. Yo creo que nosotros con Andrés vamos a ganar. Me parece muy peligroso que no promovamos a los diputados, porque si Andrés gana sin mayoría en las cámaras, todo lo que él proponga de programa se lo van a rebotar los diputados de los otros partidos y vamos a generar una gran decepción nacional. Y de un debate muy fuerte de que se tenía que promover también a los diputados, a los senadores y al resto de los candidatos. Y por eso me expulsaron de esa área de coordinación de redes ciudadanas. Me parece muy raro. Entonces, lo comento y lo digo con certeza, porque puede pasar algo muy similar ahorita. A lo mejor pueden hacer ellos el programa de mayor avanzada del mundo, pero en todas las elecciones pasadas donde Andrés ha estado compitiendo por la presidencia, en 2006 se la robaron, me queda clarísimo que hay un fraude. En 2012 logró una competitividad que no se esperaba al inicio y gracias a la compra del voto es que Enrique Peña Nieto gana. Sin esa compra del voto no hubiera ganado. Pero en esos 2 procesos no logramos más de 120 diputados de izquierda, yendo toda la izquierda junta. Si hoy va la izquierda separada, ¿qué pasaría si Morena tuviera 100 diputados y el programa es maravilloso y Andrés gana la presidencia, supongámoslo? El programa puede ser maravilloso, pero ellos tienen su cálculo. Y ellos tienen su cálculo y parte de ese cálculo es que Andrés pueda presentar en su momento ese programa y decir, yo ya cumplí con la patria, lo presenté y esos 400 sujetos me lo rechazaron. No, claro. Y por último cierro porque el debate es sobre el tema del Estado de México. No es así. Con un comentario que me hacía un profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Alvar Sosa Mansura, a quien le mando un saludo si es que llega a ver esto, uno de los mejores maestros que tuve en la facultad, y él decía, ¿cuál es la diferencia entre un médico y un político? Me preguntábamos cuál, su materia era filosofía y teoría política, y dice, un médico la caga y mata a un güey. El político la caga y mata a millones. Entonces, si ustedes aspiran al ejercicio de gobierno y aspiran a la administración pública, tienen que ser los más preparados, porque el más mínimo error cuesta la vida de millones de seres humanos. Y yo llamo hoy en el Estado de México a votar por el candidato más preparado y el que hizo el mejor ejercicio de gobierno de quienes han gobernado. Y todos en esta mesa sabemos quién es. Digan lo que digan los instrumentos de medición en los que hoy ya nadie cree. Yo llamo a votar claramente por Juan Cepeda. Gracias, Frankie. Va Marlon Berlanga, última intervención. Peje-zombies y otras tantas formas de descalificar cualquier discurso que tenga que ver con apoyar a Andrés Manuel o a Delfine. Me parece majadero, poco inteligente, superfluo. Me apasiona mucho la política y me apasiona de tal manera que me indigna. Lo que dentro del PRD me indignó y con los compañeros de Morena me he peleado y conmigo mismo me he peleado. Nuestro proceso ético en la política o se define claramente y se presenta frente a los ciudadanos o seguiremos siendo partidos de tercera. En tanto manejemos mentiras, medias verdades, acomodemos discursos, aplaudamos cuando nos conviene, descalifiquemos sistemáticamente al otro sin entender ni estrategias
motivaciones, ni dar oportunidad de dudar un poco de lo que están haciendo, hacer un análisis más profundo de lo que están haciendo, no vamos a hacer más que politiquería y aguas. Tengo yo un micrófono aquí enfrente y yo hasta ahora no he dicho ninguna mentira. He dicho muy claramente que Juan Cepeda, lo dije desde el principio, que era un excelente candidato, lo admiré, es un excelente gobernador de Nesa, lo viví. Tengo compañeros de Nesa que se chingaron mucho y construyeron un excelente gobierno en Nezahualcóyotl. Sigue siendo de los municipios más inseguros. Sí, pero un problema. No es un candidato ganador. Y puede ser el mejor candidato, él y otras personas más. Horacio Duarte era un excelente candidato, no es el candidato. La candidata ganadora ahorita es Delfín. Y para que no estemos diciendo que si los instrumentos o no los instrumentos, cuando venga la elección y veamos cómo queda la votación de cada quien, ¿no? Nos podemos decir, los instrumentos se equivocan, pero también se leen hasta en sus equivocaciones. Sí. ¿No? Si me están diciendo que voy arriba por 20 puntos, pues no se los creo, ¿no? Si me están diciendo que el PRI tiene 13 puntos, tampoco se los creo. Me sirven para hacer análisis, no para determinar qué es la regla que ellos ya dijeron, pues si no, no habría votación ni proceso electoral, habría consultas de ese tipo y ya, la encuestadora diría quién gana. Son instrumentos de análisis. Y si no sabemos utilizarlos, entonces no sabemos hacer trabajo electoral. Yo insisto, Juan Cepeda, excelente candidato, pero no es candidato ganador. Y yo sí digo, voto útil a los panistas, a los periodistas y a la ciudadanía en general, para sacar el PRI, es a favor de Delfina. De Delfina. La mejor candidata. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia a este espacio. Se acabó el tiempo, pero tenemos un compromiso. Nos queda solamente un miércoles previo a la elección. Valdría la pena que nos volviéramos a ver en 8 días para platicar sobre cómo cierran las campañas. ¿Cómo vamos? Sí. Creo que la moneda está en el aire. Marlon, Patti, Frankie, aquí no hay ningún ganador hasta que no la gente salga a votar. Así es. Y por lo tanto no descarto la posibilidad de que ninguno de todos los candidatos lo pueda obtener, el triunfo por supuesto. Y nuestra intención de hacer este espacio de reflexión, de análisis, de debate, pues es que la gente tenga otros elementos para tomar en cuenta a la hora de decidir. Sí. Hay mucha gente que nos sigue, les agradezco de verdad el interés en este espacio particularmente, porque sé que se está retroalimentando la información que tienen a la mano. Reiterarles mi agradecimiento, mi respeto por todo lo que han aportado desde sus diferentes trincheras y bueno, reiterarles la invitación para poder continuar el miércoles que sigue y por supuesto tendremos que hacer una mesa de análisis posterior a la elección para saber finalmente quién se equivocó y qué fue lo que pasó. Sí. Y ojalá que no sea en términos de cabezas bajas, ¿no? No. De pensar que se pudo hacer y no se hizo porque no hubo unidad. El pueblo es sabio. Muy bien, coincido Yo tengo contigo. Mucha confianza en el Coincido contigo, Patti. Gracias, Frankie. Gracias, Patti. ¿Vienes el miércoles? Sí, pero quisiera proponer el cambio de tema. Ok. A ver, porque si nos vemos el miércoles de nuevo una lógica de sobrevalorar mediciones, etcétera, me parece que va a ser repetir lo que ya hemos discutido. ¿Qué les propongo a los compañeros? Primero, queda claro que hay dos que están promoviendo apoyar a Delfina. Que me permitan invitar a alguien más de los que apoye a Juan para que equilibre la mesa. ¿Tienen alguna objeción, compañeros? Ninguna. Y segundo, que dividamos el programa de 2 horas, si ellos están de acuerdo, en la primera hora, donde cada uno, sin denostar al otro, de lo mejor del ejercicio de gobierno de sus respectivos candidatos. O sea, ¿cuáles son las banderas que el candidato hizo cuando gobernó? Que eso es un hecho objetivo, no es subjetivo, no depende de criterio. Que cada uno, sin denostar al otro, diga, mi candidato
Es una propuesta que estoy haciendo. Es y que, poco que la Junta interesante también para el público. Yo no creo que sea poco interesante para el público decir, a ver, ese candidato hizo esto en materia de empleo, hizo esto en materia de seguridad, hizo esto en materia de transporte, porque eso también le va a dar una referencia al público de lo que pueden hacer si ganan. Y la segunda parte de esa hora, sin denostar al otro, que cada uno hable de las mejores propuestas de campaña de su candidato. Es decir, No. juzgamos que Yo dice les el gobierno pido- y les pido juzgamos un lo que favor. proponen. Vamos, también el técnico No. tiene que llegar a su casa en unos Sí. minutos. Vamos a ponernos de acuerdo una vez que concluyamos la transmisión, si les parece. Sí, Nuestros amigos ya están en plazo que nos vuelvan a escuchar el Por siguiente supuesto que miércoles, no. que aquí van a estar ustedes. sí, pero no en ¿Sabes el qué? Y formato. podemos pierde? sumar a otro personaje si Porque están de acuerdo buscas del PRD. ventajas. Dice Porque el Frankie mío para es que se mejor. equilibre. Pero es perdedor. Ya ves, estamos diciendo Porque tu mi propuesta, candidato Frankie. es mejor candidato. Vamos a dejarlo aquí, nos ponemos de acuerdo fuera de la vista pública. Nada más quise dejar en claro que ellos saben que mi candidato gobernó mejor y trae mejores propuestas. claro Por eso que no no, quieren es ese perdedor. debate. No, Pero no yo no reconoce- soy Gracias por- Ese es tema de otro gracias por debate. su recuerdo. Muchas gracias por escucharnos. No es cierto. Esto Las fue mejores Hablemos de propuestas- Realidades. Yo soy Miriam Cruz y les dejo un abrazo. Entonces, ¿por qué no las quieres debatir? Las propuestas sí. 25 years and my life is still Hola, yo soy Miriam Cruz y te invito a que nos asomemos a esta ventana pública desde mi programa Hablemos de Realidades. into a closer times when I'm lying in bed. Todos los lunes, miércoles y viernes de 8 a 10 de la noche. Sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro de La Radio Social de México requiere un espacio desde donde se abordan los temas públicos de lo nacional a lo local. Acompáñame a través del sitio www.ventanapublica.com.mx. Te espero.